Todos sabemos que, después del descubrimiento de América, España se convertiría en la potencia hegemónica más importante de toda Europa. Sin lugar a dudas, este evento cambió el curso de la historia. Pero, lo que tal vez no todos saben es el impacto universal que trajo consigo este descubrimiento. No solo cambió a España, sino que generó envidia y discordia en otros países cercanos, como Portugal, Francia e Inglaterra. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Especialmente Inglaterra, que, con el tiempo, se convertiría en el rival más acérrimo de España. ¿Por qué? Porque ambos querían el control geopolítico y comercial del recién descubierto continente americano. Una verdadera lucha de titanes. Así que, lo que comenzó como un descubrimiento, pronto se transformó en una competencia global, donde España e Inglaterra lucharon por ser las dueñas del nuevo mundo. Y es aquí donde entra la Guerra Anglo-Española de 1654 a 1660, un conflicto que sería de tal importancia que cambiaría para siempre el nivel de poder e influencia de España en el continente americano. Así que quédate con nosotros para que descubras, en detalle, el porqué de esta guerra y los conflictos que generó. Y también les contaré un dato curioso relacionado con esta guerra, que explica por qué en Jamaica hoy en día se habla inglés, y su conexión con una batalla librada en la actual República Dominicana durante este mismo conflicto. Sin más nada que decir, comencemos. Causas de la Guerra Anglo-Española del 1655 a 1660. Cabe recalcar que este conflicto estuvo impulsado por tres importantes razones, las cuales les mencionaré a continuación. La primera fue geopolítica, la segunda religiosa y la tercera comercial. Cuando la Primera Guerra Holandesa llegó a su fin, la República Inglesa de Oliver Cromwell centró su atención en la Guerra Franco-Española, que se estaba llevando a cabo entre esos dos países históricos, ambos enemigos de Inglaterra. Cromwell decidió alinearse con el bando francés por las tres razones antes mencionadas. La primera razón fue geopolítica. Después del descubrimiento de América a finales del siglo XV, España se convirtió en la primera potencia multicontinental de Europa y de la era moderna, dejando en desventaja a los demás países europeos. La segunda fue religiosa. Los ingleses veían a los españoles y franceses como enemigos religiosos por ser de fe católica romana, mientras que ellos eran de fe protestante. España era una barrera inexpugnable en Europa para la expansión del protestantismo. La tercera razón fue comercial. Los ingleses observaban con recelo el gran avance del imperio español en el continente americano y cómo éste tenía bajo su control el monopolio total del comercio en América. Cabe destacar que Inglaterra era un país cuya principal fuente de sustento era el comercio. Si no podía comerciar libremente, tenía que recurrir a otros métodos para generar ingresos a las arcas del Estado, como el sabotaje y la piratería. Es importante mencionar que los reyes, y posteriormente el gobierno, otorgaron a los piratas ingleses los llamados permisos de corso, convirtiendo a estos piratas en saqueadores legales bajo la protección del gobierno inglés. Inicio de la guerra. El iniciar una guerra es algo complejo, y nuestro querido amigo Cromwell lo sabía muy bien. Por eso, antes de ir a la guerra con España, expuso sus razones ante el Parlamento inglés para justificar por qué Inglaterra debía lanzarse a dicho conflicto. Fue entonces cuando Cromwell presentó su famosa expedición, la Western Design, donde no solo declararía la guerra a España, sino que también se alinearía con el bando francés en la guerra franco-española que se estaba librando en ese momento. Así, el 26 de diciembre de 1654, la expedición Western Design zarpó del puerto de Portsmouth en dirección al Caribe. Esta expedición estaba compuesta por 18 navíos de guerra y 20 barcos de transporte, bajo el mando del almirante William Penn, con Robert Venables como general de las tropas de tierra. El contingente estaba formado por unos 2.500 soldados de infantería. El objetivo principal de la expedición era ocupar una o varias islas en el Caribe y establecer una base de operaciones desde donde pudieran atacar la costa continental. Además, la intención era interceptar las flotas del Tesoro español, que traían riquezas desde lugares como el Virreinato de Nueva España o el Virreinato del Perú. Una llegada inesperada, la invasión de la isla La Española. A la llegada de la expedición inglesa al Caribe, específicamente a la isla de Barbados, marcó el primer desembarco de los ingleses en esta región. El propósito principal de este desembarco fue descansar y recargar provisiones antes de continuar con su misión.
2 meses después, la expedición se dirigió hacia las islas de San Cristóbal, Nieves y Montserrat, donde se dedicaron a reclutar hombres que se unieran a la causa. Con todo listo y reforzado, el siguiente paso de la expedición fue dirigirse a la isla de la Española, con el objetivo de invadirla y convertirla en su base de operaciones principal. Esta isla, debido a su posición estratégica tanto en el Mar Caribe como en el continente, era vista como el lugar ideal para establecer su dominio en la región. Hora del dato curioso. Recuerden que al inicio del video les mencioné que revelaría la razón por la cual en Jamaica se habla inglés hoy en día y que tiene que ver la invasión española con esto. Pues bien, con todo aclarado, sigamos con el video. La isla de la Española, aunque contaba con algunos yacimientos de oro y plata, estos eran insignificantes en comparación con los que se extraían de los virreinatos de México y Perú. Sin embargo, lo que hacía especial a la isla ante los ojos del Imperio Español era su importancia histórica, ya que desde allí partieron todas las expediciones hacia el continente. Otra razón clave era su posición estratégica en el Mar Caribe. Aunque en tiempos de paz la isla no tenía mucha relevancia más allá del comercio, en tiempos de guerra todo cambiaba. Controlar puntos estratégicos en un territorio durante un conflicto bélico podía significar una ventaja decisiva, y esa es una ley fundamental en el manual de la guerra que todo estratega militar conoce muy bien. Volviendo a la invasión de Santo Domingo, los soldados ingleses pensaban que la toma de la ciudad sería tan rápida como el canto de un gallo. Sin embargo, todo se les complicaría debido a la inesperada y feroz resistencia del pueblo criollo en la isla. Cuando la flota inglesa llegó a las costas dominicanas, específicamente a la comunidad de Nassau, ubicada a unos 30 km de la ciudad de Santo Domingo, decidieron anclar allí sus barcos. Permanecieron en la costa durante 3 días, preparando su plan de ataque sobre la ciudad. Este retraso permitió que llegaran las fuerzas solicitadas desde la ciudad de Santiago por el conde de Peñalba, quien era el gobernador de la isla en ese momento. Los pocos soldados que se encontraban en Santo Domingo, al recibir noticias de la invasión, se organizaron rápidamente en dirección a la ciudad. Un batallón fue desplegado bajo el mando del capitán Luis López. Es importante destacar que las fuerzas inglesas superaban en número a las españolas, con alrededor de 13.000 efectivos frente a los 1.500 soldados españoles, compuestos en su mayoría por mulatos, mestizos y criollos blancos nacidos en la isla. La batalla comenzaría formalmente el 23 de abril de 1655, desatándose duros combates entre las fuerzas criollas y los invasores ingleses bajo el mando del almirante William Penn y el general Venables. La batalla o invasión de Santo Domingo, en el contexto de la guerra anglo-española, fue una de las más encarnizadas libradas fuera del continente europeo, con una duración de 22 días. Durante este tiempo, los criollos de la isla se enfrentaron a los ingleses utilizando tácticas de guerra de guerrillas para desgastar a las fuerzas invasoras. A este escenario ya complicado para los ingleses, se sumaron las enfermedades tropicales, el clima extremo del Caribe y la falta de provisiones, resultado del estancamiento del conflicto. Todo esto convirtió la batalla en una derrota desastrosa para los ingleses. La humillación fue tal que hasta el mismísimo Oliver Cromwell percibió la derrota en la isla de la Española como si se tratara de un castigo divino. Es importante mencionar que la moral del ejército inglés quedó totalmente devastada, tras haber perdido más de 3.000 de sus hombres a manos de simples isleños, quienes lo darían todo por defender su tierra antes que cederla al enemigo. Después de aquella desastrosa derrota en la isla de la Española, la debilitada armada inglesa se dirigió hacia su próximo objetivo, situado al oeste, la isla de Santiago, conocida hoy como Jamaica. Este fue el siguiente blanco de los ingleses en las Antillas Mayores, y te explicaré por qué. A pesar de que Cuba o Puerto Rico eran objetivos más atractivos, decidieron ir por Jamaica porque era la isla más desprotegida de todas. Además, era la única de las Antillas españolas que no contaba con nuevas obras defensivas. En mayo de 1655, los ingleses desembarcaron en un lugar llamado Santiago de la Vega, que hoy conocemos como Spanish Town. Lograron tener éxito en la invasión de Jamaica, pero esto no evitó que enfrentaran una fuerte resistencia local, que fue reforzada por tropas enviadas desde Nueva España, hoy México, y Cuba. Más adelante, en 1657, ya bajo control inglés, el gobernador de la isla invitó a los bucaneros a establecer sus bases en Port Royal, en Santiago, para disuadir a los españoles de intentar recuperar Jamaica. Sin embargo, esto no evitó que las escaramuzas continuaran por el control de la isla.
Desde Cuba, los españoles enviaron nuevas tropas con la esperanza de retomar Jamaica, pero fueron derrotados en la batalla de los 8 Ríos y en la de Río Nuevo, fracasando en todos sus intentos por recuperar la isla. Bueno chicos, así llegamos al fascinante cierre de la primera parte de la Guerra Anglo-Española, que tuvo lugar entre 1655 y 1660, y su repercusión en el Caribe. Este conflicto no solo sacudió las aguas del Mar Caribe, sino que también redefinió el equilibrio de poder en Europa, consolidando a Inglaterra como una potencia marítima emergente. Para España, esta guerra fue un verdadero dolor de cabeza, y según algunos expertos, marcó el inicio del lento pero seguro declive del Imperio Español, cuyo golpe final vendría a manos de otra potencia emergente, los Estados Unidos, en la Guerra Hispanoamericana. Si te gustaría que hiciéramos un video sobre esa guerra, déjamelo saber en los comentarios. No olvides darme un grandioso like y suscribirte para más contenido. Sin más que decir, hasta la próxima.